¿Alguna vez te has preguntado cómo es un país donde, en una misma calle, pueden convivir una mezquita y una catedral católica, donde las cumbres montañosas se reflejan en ríos de color turquesa, y las profundas cicatrices de una historia trágica se entrelazan con una asombrosa calidez humana por parte de sus habitantes? Bienvenido a Bosnia y Herzegovina, uno de los lugares más inusuales del mapa de Europa, que puede sorprender de verdad a cualquier viajero. Imagina que caminas sobre un puente antiguo que fue destruido en repetidas ocasiones, pero que siempre resurgió como símbolo de firmeza y confianza en un futuro mejor. O intenta visualizarte en un viejo caravasar, donde hace siglos se detenían comerciantes orientales y europeos cargados de seda, especias y otros artículos exóticos procedentes del Imperio Otomano y de las costas del Adriático. ¿Cómo llegó esta tierra montañosa, que estuvo largo tiempo bajo el dominio de diferentes imperios, a convertirse en uno de los rincones más multinacionales y multiconfesionales de Europa? ¿Qué secretos esconden sus altiplanos, gargantas y bosques protegidos? ¿Y por qué algunas calles de Sarajevo conservan todavía las llamadas rosas de Sarajevo, huellas de los bombardeos pintadas con resina roja, que pueden dejar atónitos a los viajeros desprevenidos? Si deseas saber qué tiene este país para atraer a amantes de la historia, fans del cine, alpinistas y a cualquiera que disfrute de paisajes espectaculares, prepárate para un relato cautivador. Tal vez sea justo aquí donde encuentres la inspiración para tu próxima aventura inolvidable. Bosnia y Herzegovina se halla en la parte occidental de la península de los Balcanes. Si miras el mapa, verás que cuenta con tan solo un pequeño acceso al mar, alrededor de 20 kilómetros de costa en el Adriático, en la zona de la ciudad de Neum. La mayor parte de esta nación está compuesta de montañas y colinas, pues cerca del 90% de su territorio son cordilleras, mesetas y elevaciones rocosas, muchas de ellas cubiertas de densos bosques. Casi la mitad de sus tierras están cubiertas por un manto verde donde habitan osos pardos, lobos, gatos salvajes y otros interesantes representantes de la fauna europea. La cumbre más alta es el Monte Maglic, en la frontera con Montenegro, cuya altitud supera los 2.386 metros, y la vista desde allí es verdaderamente sobrecogedora. Cuentan que las nubes pueden envolver a los excursionistas en cualquier momento, creando una sensación casi mágica de tocar el cielo. Aunque este país casi no tiene salida al mar, sus recursos hídricos son muy abundantes. Hay una gran variedad de ríos, y los más destacados son el Neretva y el Drina. El Neretva se extiende a lo largo de 225 kilómetros, de los cuales 203 discurren dentro de Bosnia y Herzegovina. Su transparencia y su intenso color turquesa asombran a quienes la contemplan por primera vez, sobre todo en la región de Mostar. El Drina fluye por el este, y sobre sus aguas se tiende el puente de Visegrad, que también fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los paisajes balcánicos de esa zona resultan únicos, montañas y colinas se funden con el brillo de los cursos de agua, creando escenas tan cautivadoras que dan ganas de fotografiarlas una y otra vez. Allí abundan las cascadas y los parques naturales majestuosos. Una de las más pintorescas es la cascada de Kravica, situada en el río Trevisat, con una altura cercana a entre 26 y 28 metros. Forma varias decenas de hilos de agua que se precipitan en una especie de cuenco verde, y todos estos saltos de agua componen un semicírculo de gran belleza. En primavera sube el caudal y su tono se vuelve tan vivo que parece casi irreal. En épocas pasadas, la fuerza de la corriente se utilizaba para usos domésticos, con molinos y artefactos para infiltrar la lana en las cercanías. En la actualidad, la cascada de Kravica es uno de los principales atractivos turísticos de la parte meridional del país. Si te fascinan los bosques antiguos, vale la pena mencionar el Parque Nacional de Sutjeska, que se considera uno de los más antiguos de Bosnia y Herzegovina. Fue creado en 1962 e incluye el conocido bosque relicto de Perušica. Se cree que Perušica es uno de los últimos bosques prehistóricos de Europa, donde la naturaleza ha permanecido prácticamente intacta. Allí se pueden contemplar árboles que llegan a medir de 50 a 60 metros de altura, y ver cómo un gran número de especies de plantas y animales conviven en paz, sin apenas intervención humana. Para proteger este ecosistema único, solo se permite la visita con un guía oficial, lo que aumenta aún más el interés de quienes desean sentirse exploradores de un entorno salvaje de nuestro planeta. La historia de Bosnia y Herzegovina recuerda a un mosaico integrado por diferentes capas culturales y formaciones estatales que se fueron sucediendo en esta región. Los primeros principados existieron todavía en la Edad Media, y por entonces surgió el nombre Bosnia, tomado del río Bosna y un tiempo después Herzegovina, derivado del término alemán Herzog, duque. En el siglo XV,
Gran parte de la zona pasó a manos del Imperio Otomano, y desde esa época el Islam se convirtió en una de las religiones principales, aunque también abundaban ortodoxos y católicos. Del periodo otomano quedan numerosos monumentos arquitectónicos, como mezquitas, caravanserais y mercados tradicionales. Más adelante, Bosnia y Herzegovina se incorporó al Imperio Austrohúngaro, lo que aportó un matiz europeo a sus construcciones, sobre todo en grandes ciudades como Sarajevo o Mostar, donde aparecieron catedrales católicas, edificios administrativos y ferrocarriles. A continuación llegó la etapa yugoslava. Tras la Primera Guerra Mundial, estos territorios quedaron bajo el reino de los serbios, croatas y eslovenos, después integrado en el reino de Yugoslavia, y tras la Segunda Guerra Mundial en la República Federativa Socialista de Yugoslavia, gobernada por Josip Broz Tito. En aquellas décadas, Bosnia y Herzegovina experimentó un crecimiento notable, se levantaron fábricas y se impulsó la industria, hasta que en 1984 el mundo entero descubrió Sarajevo como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se dice que, en aquel entonces, llegaron multitud de visitantes extranjeros, deportistas y reporteros, en uno de los momentos más brillantes y alegres que recuerda esta tierra en el siglo XX. Por desgracia, la década de 1990 trajo grandes sufrimientos. Con la desintegración de Yugoslavia, en el país comenzó un conflicto armado que se transformó en una guerra sangrienta. El asedio de Sarajevo, que duró casi 4 años, y otros enfrentamientos dejaron un recuerdo especialmente trágico. El resultado fue una crisis económica y social muy profunda, cuyas consecuencias todavía se aprecian. En las calles de la capital quedan las llamadas Rosas de Sarajevo, cráteres de proyectiles cubiertos con resina roja en memoria de las víctimas. En 1995 se firmó el Acuerdo de Dayton, que proclamó la independencia de Bosnia y Herzegovina y estableció su complicada estructura político-administrativa, vigente aún en la actualidad. La Bosnia y Herzegovina actual se divide en la Federación de Bosnia y Herzegovina, la República Srpska y el Distrito de Brco, que tiene un estatus especial. Su sistema político presenta muchos niveles de poder, algo que con frecuencia dificulta la toma de decisiones. En el país existen 3 lenguas oficiales, bosnio, serbio y croata, muy parecidas en la práctica. Además, hay 3 presidentes, en representación de los 3 grupos étnicos principales. Este esquema pretende tener en cuenta los intereses de bosníacos musulmanes, serbios y croatas, aunque a menudo deriva en trabas burocráticas y pugnas por la distribución de competencias. Pese a las complicaciones, el mayor centro cultural y administrativo sigue siendo Sarajevo, una ciudad con muchos siglos de historia. Se la llama el Jerusalén de Europa porque, en poco espacio, se concentran mezquitas, iglesias ortodoxas, catedrales católicas e incluso sinagogas. En pleno corazón de la parte histórica se halla la célebre Bascarsija, una antigua plaza comercial de la era otomana. Sus callejuelas están empedradas, llenas de tiendas de recuerdos, cafeterías, panaderías y pequeños establecimientos donde se pueden encontrar desde dulces orientales hasta artesanías. La Plaza Sevilla, considerada el centro de Bascarsija, a menudo se conoce como la Plaza de las Palomas por la multitud de aves que acuden a beber de la fuente. Sarajevo también es famosa por sus puentes sobre el río Miljaca. El más emblemático es el Puente Latino, escenario del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, en el año 1914, un suceso que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Quienes se interesen en la historia contemporánea pueden visitar en la ciudad un museo dedicado al llamado Túnel de la Esperanza, excavado desde 1992 hasta 1995 para proveer alimentos y medicinas a la población asediada. Hoy solo queda un tramo de unos 20 metros, pero provoca un gran impacto en el visitante, que comprende las difíciles circunstancias en que la gente luchaba por sobrevivir. En el ámbito cultural, Sarajevo destaca durante el verano con la celebración de su festival de cine, el más importante de los Balcanes. Aquí acuden directores de renombre, actores y aficionados al séptimo arte para presentar películas o disfrutar de estrenos. El festival fue creado justo después de la guerra para demostrar que Sarajevo podía resurgir como un centro de vida cultural, y con el paso de los años confirmó su prestigio en el panorama europeo. Además del cine, la capital brilla con propuestas teatrales, conciertos y una vida nocturna que deslumbra a cualquiera que no esté acostumbrado a un ritmo tan animado. Otro gran símbolo del país es la ciudad de Mostar. Muchos han visto imágenes de su famoso puente viejo sobre el río Neretva. Fue erigido a mediados del siglo XVI por orden de un sultán otomano, y se mantuvo como una de las obras arquitectónicas más admiradas de la región.
Por desgracia, en la década de 1990 el puente se destruyó, pero después la comunidad internacional ayudó a restaurarlo, y en 2004 se reinauguró con toda solemnidad, pasando a formar parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cada verano se realizan allí llamativos saltos al agua, con personas que se arrojan desde más de 20 metros sobre las turbulentas aguas del río. Los turistas, maravillados, graban fotos y videos de estos vuelos por encima de la superficie turquesa. El casco antiguo de Mostar es sumamente pintoresco, callejuelas estrechas con adoquines, pequeñas tiendas de recuerdos, dulces orientales y artesanías, y una mezcla inusual de tradiciones por doquier. Ver muy cerca una mezquita, una iglesia católica y torres de estilo otomano resulta algo común en Mostar. El ambiente es distinto, especialmente a primeras horas de la mañana, cuando la niebla cubre el paisaje, y el puente aparece en todo su esplendor con las montañas de fondo. En el otro extremo del país, en el pueblo de Visegrad, se alza otro puente famoso, el de Mehmet Paša Sokolović sobre el río Drina. Fue erigido en el año 1577 según el proyecto del arquitecto otomano Mimar Sinan, y consta de 11 enormes arcos de piedra que se dañaron varias veces a lo largo de diferentes guerras, pero que fueron reconstruidos en cada ocasión. Dicho puente está tan arraigado en la vida de la comunidad local, y en la historia de toda la región que inspiró la novela El puente sobre el Drina, escrita por el Premio Nobel de Literatura Ivo Andrić. El libro indaga en el destino de personas de diferentes confesiones que, durante siglos, convergieron en ese lugar, reflejando los conflictos y cambios sucedidos en torno a este paso. En términos de naturaleza, Bosnia y Herzegovina puede impresionar incluso a los viajeros más experimentados. Además del Parque Nacional de Sutjeska, muchos visitan el cañón del río Tara, en la frontera con Montenegro, considerado el segundo más profundo del mundo después del Gran Cañón en Estados Unidos. También hay cascadas y desfiladeros más modestos, pero igualmente hermosos, como en el Parque Nacional de Una, en el oeste del país, donde se pueden contemplar cascadas pintorescas rodeadas de árboles centenarios y agua de color esmeralda. Para quienes disfrutan del senderismo en la montaña, vale la pena explorar el Monte Maglik, ya mencionado, o Jaorina, que está más cerca de Sarajevo, y es conocido como un centro de esquí. En invierno, la nieve es abundante y las pistas son adecuadas tanto para principiantes como para esquiadores experimentados. Una parte fundamental de la cultura es su mosaico religioso. La mayoría de la población del país es musulmana, bosníacos, pero los serbios ortodoxos y los croatas católicos también conforman comunidades significativas. En la mezquita de Gazius Red Beg en Sarajevo, construida en el siglo XVI, todavía resuenan llamados a la oración. En el centro de la capital se encuentra la Catedral Católica del Sagrado Corazón de Jesús, y en sus alrededores hay iglesias ortodoxas e incluso sinagogas, lo que refleja la diversidad histórica del país. Esta combinación de credos crea un ambiente especial y recuerda las épocas en las que este territorio era un punto de encuentro de diferentes pueblos y culturas. El Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina, ubicado en Sarajevo, alberga en sus colecciones piezas únicas, hallazgos arqueológicos, una colección etnográfica y manuscritos raros, entre los que destaca especialmente la Agadá de Sarajevo, un documento judío que data del siglo XIV. Los edificios del museo fueron construidos durante el dominio austrohúngaro en el año 1913, siguiendo el diseño de un arquitecto checo. Es un complejo de pabellones donde especialistas en diversas áreas trabajan activamente en el estudio de la cultura y la naturaleza del país. No se puede dejar de mencionar la gastronomía, ya que las experiencias culinarias suelen ser una parte esencial de cualquier viaje. En Bosnia y Herzegovina se pueden degustar los sabrosos cevapi, pequeñas salchichas de carne picada servidas con pan plano y cebolla, así como el delicioso burek, un pastel de hojaldre relleno de carne, queso o verduras. No hay que olvidar los dulces como el baklava, el halva o la tulumba, que provienen de la tradición otomana. Un elemento clave en la vida cotidiana es el café, que se prepara en una cafetera especial llamada cezva, y se sirve en pequeñas tazas con terrones de azúcar. Aunque el café bosnio es similar al turco, tiene sus propias particularidades en la preparación y presentación, y para muchos visitantes la ceremonia de tomar café resulta acogedora y fascinante. En cuanto al turismo, cada estación del año ofrece actividades para todos los gustos. En invierno, el esquí y el snowboard en Jaorina o Vlasic; en primavera, rutas de senderismo por parques nacionales; en los meses de verano, rafting en los ríos Neretva, Drina o Tara; y en otoño, paseos tranquilos por ciudades históricas, observando los vibrantes colores de la naturaleza y degustando la gastronomía local. La infraestructura turística está en desarrollo, con la apertura de nuevos hoteles y casas de huéspedes, especialmente cerca de los principales lugares de interés. Sin embargo,
Es importante tener en cuenta que el país aún se encuentra en proceso de recuperación de las consecuencias de la guerra. Algunas regiones siguen poco desarrolladas, con carreteras de calidad desigual, y en ciertas zonas montañosas todavía pueden encontrarse señales que advierten sobre la presencia de minas sin desactivar. No obstante, si se siguen las medidas de precaución y las recomendaciones oficiales, viajar por Bosnia y Herzegovina es totalmente seguro. La hospitalidad de sus habitantes suele sorprender a los turistas, quienes han pasado por tiempos difíciles han aprendido a valorar la paz y la calidez en las relaciones humanas. Desde el punto de vista económico, Bosnia y Herzegovina es considerada uno de los países más pobres de Europa, debido a múltiples factores, industrias obsoletas, corrupción, fragmentación política y los estragos de la guerra. Aún así, el país tiene un gran potencial de crecimiento, especialmente en el sector turístico. Sus magníficos paisajes naturales, su rico patrimonio histórico y cultural, así como la posibilidad de desarrollar la agricultura, podrían convertirse en una base para el progreso. Numerosos voluntarios y organizaciones internacionales apoyan iniciativas orientadas a la restauración de monumentos, proyectos ecológicos y programas de intercambio juvenil. En la última década, el cine ha comenzado a mirar cada vez más hacia Bosnia y Herzegovina, ya que ofrece una amplia variedad de escenarios naturales y urbanos, montañas, ríos, fortalezas medievales y paisajes urbanos de diferentes estilos, lo que atrae a directores de todo el mundo. La película bosnia más reconocida es probablemente En tierra de nadie del director Dani Stanović, que ganó el premio Oscar en el año 2002 a la mejor película en lengua extranjera. Este filme abordó la tragedia de la guerra bosnia, y llamó la atención sobre la complejidad del contexto cultural del país. En el ámbito musical, Bosnia y Herzegovina es conocida por sus líricas sevdalinkas, antiguas canciones nacidas bajo la influencia de la cultura musical otomana. Estas suelen interpretarse con gran sentimiento, transmitiendo melancolía, alegría y pasión. También hay grupos locales de rock y pop, así como músicos de folclore, que gozan de popularidad en toda la región de la ex-Yugoslavia. No se puede olvidar al renombrado escritor Ivo Andrić, ganador del Premio Nobel de Literatura, cuya obra El puente sobre el Drina se considera una obra maestra de la literatura balcánica, reflejando siglos de historia y el entrelazamiento de múltiples destinos. En lo que respecta a la vida moderna, es importante destacar que el recuerdo de la guerra sigue muy presente. En diversas ciudades hay memoriales, complejos conmemorativos y pequeños museos privados que relatan aquel difícil periodo. Los bosnios a veces prefieren no hablar de este tema, ya que sigue siendo doloroso, pero muchos están dispuestos a compartir sus experiencias y perciben un interés genuino y respeto por su país y su difícil pasado. Las personas que vivieron el horror del asedio, los bombardeos y la escasez hoy en día muestran una asombrosa fortaleza de espíritu y una gran apertura hacia el mundo. Si decides visitar Bosnia y Herzegovina, hay algunos aspectos importantes que debes considerar. Primero, verifica los requisitos de visa, aunque para los ciudadanos de muchos países europeos el ingreso está simplificado. La moneda oficial es el marco convertible, KM, pero en las zonas turísticas también aceptan euros, aunque el tipo de cambio puede no ser el más favorable. La mayoría de los jóvenes entiende inglés, por lo que en ciudades como Sarajevo y Mostar no tendrás dificultades para comunicarte, pero en áreas rurales es recomendable aprender algunas frases en el idioma local. Al visitar lugares religiosos, es importante respetar las tradiciones. En las mezquitas se debe quitar el calzado, y las mujeres deben vestir de manera recatada, mientras que en las iglesias y monasterios se aplican otras normas. Seguir estas recomendaciones te permitirá sumergirte sin problemas en la atmósfera de las ciudades bosnias, admirar sus asombrosos paisajes y experimentar la hospitalidad de personas que, tras haber vivido la guerra y la destrucción, siguen construyendo el futuro en su tierra de belleza inigualable. Este es un país que vale la pena descubrir, incluso si parece lejano o menos popular en comparación con otros destinos turísticos. Al contemplar el puente de Mostar o al experimentar el mágico silencio del bosque de Perušica, comprenderás que Bosnia y Herzegovina guarda muchos tesoros ocultos. Esta tierra es mucho más que un territorio marcado por tragedias. Aquí nacieron escritores y artistas destacados, se crearon obras maestras de la arquitectura y la música, se celebraron Juegos Olímpicos, floreció el comercio y la cultura, se albergaron caravasares y hoy en día, cada vez más viajeros llegan para ver con sus propios ojos cómo el pasado y el presente se entrelazan. Tal vez aquí encuentres la inspiración para tus propios descubrimientos. La gente viene en busca de montañas pintorescas, ríos cristalinos, monumentos de arquitectura otomana y europea, y una gastronomía exquisita, pero se marcha con recuerdos llenos de detalles e historias que desean compartir. Ven y compruébalo por ti mismo. Bosnia y Herzegovina ofrece una perspectiva completamente diferente de los Balcanes.
Si sueñas con explorar la naturaleza balcánica, sumergirte en su historia, sentir la atmósfera única de sus antiguas calles y descubrir cómo su gente ha enfrentado las secuelas de la guerra, este es un destino que definitivamente debes visitar. No cuenta con grandes resorts de playa, pero tiene rutas de senderismo impresionantes, ríos ideales para el rafting, bosques milenarios, fortalezas medievales y, en verano, la oportunidad de disfrutar de vibrantes festivales, degustar la cocina tradicional y conocer el alma de una Europa hospitalaria pero un poco explorada. Si ya has visitado Mostar, Sarajevo, Banja Luka o Visegrad, seguramente conservas los recuerdos más cálidos de su gente, que, a pesar de su complicada historia, sigue siendo acogedora y amable. Y si apenas estás planeando tu viaje, anota estos lugares, consulta a otros viajeros, haz una lista de sitios por descubrir y platos por probar. Puedes combinar en un solo recorrido senderos montañosos, cañones y cascadas, para luego sumergirte en antiguos mercados, callejuelas de piedra y barrios donde resuenan tanto la llamada del muezín como el repique de las campanas. Así, sentirás la diversidad única que Bosnia y Herzegovina tiene para ofrecer. Si les ha gustado este viaje por Bosnia y Herzegovina, apoyen el video con un like, eso nos ayuda a crear más contenido interesante. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuevas historias sobre los rincones más sorprendentes del mundo. Y en los comentarios, cuéntenos, ¿les gustaría viajar a Bosnia y Herzegovina o tal vez ya han estado allí? Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.